¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a Texto y Contexto por Telesur. Cada semana un tema para conversar, para debatir con usted y de inmediato ampliamos el que nos ocupa hoy. El próximo 29 de mayo, el pueblo colombiano irá a las urnas para elegir a un nuevo presidente. El país sudamericano enfrenta una situación política, social y económica signada por la complejidad. En el contexto histórico, la nación ha tenido a lo largo de varias décadas mandatarios que están vinculados de manera directa o indirectamente con oligarquías políticas y empresariales, y según las más recientes encuestas, hay una posibilidad de cambio en este escenario. ¿Cuál es el panorama actual de cara a estos comicios? Para conversar sobre este tema ya recibo a nuestros invitados, María Fernanda Barreto, escritora, investigadora colombo-venezolana, y también nos acompañan vía Skype en este momento Álvaro Villarraga, politólogo, y está con nosotros Olimpo Cárdenas, también especialista en todos estos temas, y vamos a conversar con ellos en los próximos minutos. Un gusto saludarles a los tres. Y quiero comenzar con María Fernanda, que tenemos aquí en nuestro estudio. Panorama de Colombia en este momento, faltan apenas unos días para que se decida al menos en primera vuelta quienes disputarán en una posible segunda, o si se queda el 29 de mayo, la persona que se sentará en la silla de Nariño. ¿Qué está pasando en Colombia en este momento y cómo lo podemos contar, María Fernanda? Bueno, lamentablemente llegamos al día de las elecciones con una violencia política sostenida. No ha cambiado tampoco el nivel de violencia, no solamente en asesinatos, en judicializaciones del movimiento popular, sino que tampoco ha cedido la violencia del discurso del uribismo, que luce desesperado ante las grandes posibilidades de que este próximo proceso electoral por fin termine con 2 décadas de uribismo. Así que estamos viviendo momentos en los que hay una mezcla de mucho optimismo, cierres de campaña muy masivos, pero también unos momentos de mucha violencia mediática y discursos muy violentos, particularmente de parte de la derecha colombiana. Y en medio de esta violencia, ¿qué nos puede decir Olimpo, defensor de derechos humanos? ¿Qué está pasando con los derechos en Colombia en un panorama electoral a pocos días de las elecciones, Olimpo? Bueno, en Colombia se vive desde hace más de 100 años un genocidio continuado. Así lo sentenció el Tribunal Permanente de los Pueblos en abril del año pasado. Y así se sigue corroborando después de más de 1.300 líderes y lideresas asesinados en el gobierno de Iván Duque, bueno, y unos pocos meses más del gobierno de Juan Manuel Santos, 323 asesinatos de excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz entre el Estado y esa organización insurgente, más de 100 asesinatos en medio del levantamiento popular más conocido como el 28A, que se dio en aproximadamente 4 meses o 5 meses hasta el mes de julio, agosto del año pasado. Más de 60 jóvenes que perdieron sus ojos porque la policía les disparó directamente a los ojos, 60 mujeres y hombres también violados sexualmente, mucha violencia de género, una modalidad nueva lamentablemente que exhibe el criminal SMAT, que es un escuadrón móvil antidisturbios. Al parecer más de 150 desapariciones, en las cuales aún muchas de estas personas no han sido ubicadas, localizadas, pues un número de miles de detenciones arbitrarias. De manera que pues no para el genocidio en Colombia, y ese ambiente se ha exacerbado, por supuesto, en medio de la contienda electoral. El liderazgo social y popular todos los días está en peligro, y la última situación que se da, que creo que hay que resaltarla, además de las amenazas de muerte
principal aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, que es veraz y que además es de una banda muy peligrosa, compuesta por varios agentes de la policía colombiana y sicarios de una banda que se llama La Cordillera en el eje cafetero, que le hizo suspender su gira a esta zona muy recientemente. Es el asesinato antier de Jesús Orlando Dorado en el municipio de Bolívar, Cauca, en el departamento del Cauca, uno de los departamentos más violentados por parte de las fuerzas paraestatales, y que era un activista muy dinámico, empresario además, de ese departamento, activista del Pacto Histórico, fue asesinado. Y en ese contexto uno se pregunta, ¿qué campaña puede hacer un movimiento político con amenaza de muerte a su principal líder? De eso vamos a hablar ahora con Álvaro. Hemos vivido meses de campaña electoral hasta que cada una de las coaliciones políticas definiera su candidato, pero en este momento se ha llevado a cabo una campaña electoral pareja entre los candidatos, profesor Álvaro. Bueno, muy a gusto con esta conversación. Yo creo que lo importante de valorar en este momento en Colombia es que se está viviendo una situación extraordinaria. Extraordinaria por lo negativo y por la agudeza de muchos de sus problemas que han sido críticos y que ahora se tornan mucho más críticos. Problemas socioeconómicos, de pobreza, problemas de autoritarismo en el gobierno, medidas incluso ilegales e inconstitucionales del gobierno, financiación ilegal a autoridades territoriales para favorecer el candidato del uribismo y de la derecha, destitución arbitraria desde la Procuraduría, violencia recurrente, amenazas contra candidatos de la oposición democrática y de las voces alternativas, pero también es un panorama esperanzador, porque es una gran crisis que estalla en esta coyuntura en estos últimos años bajo este gobierno, en donde hay una gran movilización de protesta que se ha tenido en los últimos años y hay un crecimiento inusitado en la campaña de las vertientes de cambio. A todas luces, la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia, Francia Márquez a la vicepresidencia, el pacto histórico que agrupa la casi totalidad de vertientes de izquierda, vertientes democráticas, sectores sociales movilizados, están indicando que se está fraguando un importante cambio en Colombia. Esta coalición alternativa ya ganó como votación mayoritaria en el Congreso y de lejos todas las encuestas evidencian que habrá un triunfo de Petro presidente, Francia Márquez vicepresidenta, pacto histórico y sus aliados configurando un gran amplio frente democrático y por la paz. Pero esto en Colombia es muy complejo porque no hay garantías, porque la registraduría tiene cantidad de irregularidades y expresiones de fraude, compraventa de votos, el autoritarismo, el ataque directo, las amenazas contra los candidatos. Entonces es una situación al extremo también paradójica, pero a la vez esperanzadora. De la registraduría y de las instituciones tenemos que hablar, y tenemos que hablar de manera detenida, profesor Álvaro, por todo lo que ha sucedido en esta campaña electoral para las presidenciales, pero también en las legislativas que vivimos hace unos meses. Antes de llegar a ese punto, me gustaría hablar de lo que está pasando en estos días. María Fernanda, los números han dicho, como nos recordaba el profesor Álvaro, que Gustavo Petro está adelante, pero ¿qué está pasando en realidad cuando los otros candidatos con los que se está midiendo, aunque aún tiene una diferencia de más de 15%, se mueven tanto los números? Rodolfo, iguala con Federico Gutiérrez, ¿qué está pasando allí y por qué se mueve tanto este voto de los otros candidatos de las diferentes coaliciones? Bueno, primero recordar que Colombia es un país de mafias, lamentablemente, donde una de las grandes mafias son las mafias de las corporaciones mediáticas. Y eso también incluye a las encuestadoras. Las encuestadoras también son hoy día grandes negocios y son más medios de publicidad que de estudio de mercado. Entonces hay muchas de esas encuestas que realmente son distantes a la verdad y no se puede uno confiar de esos números, sobre todo cuando nos ofrecen candidatos que se van igualando cada vez más
a Gustavo Petro, que sin duda es quien goza de mayor popularidad, pero aún en esas encuestas financiadas por grupos de la derecha, pues parece innegable el triunfo de Gustavo Petro. Si bien tal vez no en primera vuelta, aún en segunda vuelta, todas las encuestadoras, como te digo, aún las más recalcitrantemente vinculadas a la derecha, dan a Gustavo Petro como ganador. Han venido moviendo los números, quizás también se ha venido moviendo un poco la intención de votos. Es muy probable que ciertamente el candidato Rodolfo Hernández esté subiendo ante esa polarización tan evidente que ha impuesto sobre todo Fico al asumirse explícitamente como el candidato del uribismo. Entonces eso puede haber hecho crecer a la gente que no está con Petro hacia la búsqueda de otra alternativa. Hablando de números, entre lo que los usuarios todavía tenían como indecisión, no sabían por quién votar, votarían en blanco, no asistirían al proceso, había unos números también que hablaban claramente de por quién no iba a votar, y ahí estaba número uno el nombre de Federico Gutiérrez. Profesores, sí, quisiera hablar ahora con ustedes del tema. Olimpo, en este caso, ¿qué nos están mostrando estas encuestas? Y sobre todo, hago una pregunta dirigida a ambos, los quiero escuchar a los dos. ¿Ven ustedes a Petro como ganador en la primera vuelta? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, no sé si le hace el profe Álvaro o yo. Vaya usted, Olimpo, luego escuchamos al profe Álvaro. Bueno, pues yo tengo una preocupación, porque yo siento que el panorama es de esperanza, pero también de incertidumbre, y la incertidumbre se da por lo que mencionaba María Fernanda, y es el tema de las mafias en Colombia. Yo tengo aquí a la vista un par de datos de dos encuestas que son bien particulares. La encuesta de Guarumo me preocupa más porque en esta encuesta Petro ya va en el 37.9. Ya él estaba en el 44 ahora en abril. Luego lo bajan Inbamer a 40, y esta encuesta pone a Petro en el 37.9 y pone a Federico en el 30.8. O sea, ya lo están acercando a 7 puntos. Y a Rodolfo lo empiezan a subir a 20.3 en esta encuesta, y prácticamente dejando a Fajardo por fuera de cualquier posibilidad con el 4.3. Pero tenemos una encuesta de CELAC, que es el centro, estratégico latinoamericano de geopolítica, credibilidad, en donde Petro está en el 45%, Rodolfo en el 20%, por encima de Federico Gutiérrez, que está con el 20.1%. Entonces, Rodolfo estaría en el 20.4%. Y Fajardo está en el 4.9. Es el único que coincide en estas dos diferentísimas encuestas. Y hay otra que es una encuesta de Inbamer, que en esa ya también están igualando a Rodolfo y a Federico, pero a Petro lo dejan por allá en el 40%. A mí esto me señala que ya están intentando jugarse una estrategia, y esa estrategia es poner dos posibilidades en segunda vuelta, que sean Federico o Rodolfo, el que mejor les marque en esta última semana. Y si es Rodolfo, que podría ser, entonces van a sumar absolutamente todas las demás fuerzas a jugársela por Rodolfo para que pueda vencer finalmente. Sí. A vencerlo en las estadísticas falsas que están mostrando, no en una verdadera posibilidad en donde muy probablemente Gustavo Petro ya haya superado la barrera del 50% y pueda ganar en primera vuelta. Entonces, esto empieza a preocupar porque fue muy fuerte ayer y antier toda la publicidad alrededor de están alcanzando a Gustavo Petro. Sí. Y sin decirlo, están empezando a bajar a Gustavo Petro más o menos 7 u 8 puntos de abril para acá.
Y en ese contexto también quisiera escuchar la opinión del profesor Álvaro, pero después de una pausa en Texto y Contexto tenemos más para compartir en este debate sobre Colombia a pocos días de las elecciones presidenciales. No se vayan. Seguimos en Texto y Contexto por Telesur y estamos hablando de Colombia. El politólogo Álvaro Villarraga nos tenía su opinión. Profesor, de acuerdo a los números, ¿qué nos están diciendo las encuestas en este momento? ¿Podemos fiarnos de ese resultado? Y sobre todo, ¿cree usted, a partir de su experiencia en la política y viviendo la realidad colombiana, que Gustavo Petro podría en primera vuelta alzarse con el triunfo presidencial? ¿Cómo lo ve? Sin duda alguna, las encuestas pueden ser útiles si se atienen con rigor a los manejos estadísticos del caso, pero comparto las críticas. Las encuestas son manipuladas, tienen sesgo en la construcción de preguntas, etc. Aún así, es muy notorio que Petro se mantiene adelante y con una ventaja que por lo regular casi que duplica o más que duplica al segundo contrincante, y muy de lejos con los demás contrincantes, salvo las situaciones que se dan. Basta, sin que extenderme mucho, particularizar cosas como estas. Inbamer, por ejemplo, se le ha criticado, estima la muestra de la ciudad de Bogotá al igual que cualquier ciudad o municipio. Es decir, una ciudad de 7 millones de habitantes se le está comparando con un municipio que puede tener 50 o 60 mil habitantes en la selección de la muestra estadística. Y sobre esto, profesor, no quiero perder para hacer un paréntesis allí. Los especialistas dicen las elecciones en Colombia se ganan o se pierden en Bogotá. ¿Comparte usted este criterio o ya ve que el voto puede estar por regiones también moviendo mucho más que en otras ocasiones? Bogotá tiene entre el 18 y el 20% de la votación. Es la región del país de mayor porcentaje en la votación. Por eso suele decirse eso. Además, Bogotá tiene una tradición de voto de opinión, de voto libre, y Bogotá tiene tradición de triunfos de la izquierda y de la izquierda aliada con sectores democráticos. Por eso Bogotá es bien representativa. He ahí por qué hago la alusión de cómo, por ejemplo, Inbamer subestima estadísticamente a Bogotá, y esto encubre votación a favor de Gustavo Petro, del pacto histórico y en general de las posiciones alternativas. O el caso de la encuestadora Yarumo Analítica, que es un caso muy descarado. La muestra de municipios y ciudades se dirige principalmente a municipios uribistas. Entonces, por eso saca falsas noticias de que Petro desciende y que Federico Gutiérrez asciende y estaría muy cerca. Esto ha sido desvirtuado y ha quedado un poco hasta en el ridículo porque están con una muestra con ese tipo de sesgo. En general, las encuestadoras colombianas tienden a subestimar de manera deliberada las votaciones alternativas y de izquierda, y están dando en promedio sobre el 40% la votación de Petro y algo más del 20 y pico, casi el 30% a Federico Gutiérrez, y se aproxima, como se ha comentado aquí, el caso del candidato con la bandera de la anticorrupción, Rodolfo Hernández, pero que está implicado en denuncias e investigaciones en la Fiscalía por corrupción. Sí, un candidato un poco impredecible. Se está aproximando al candidato del uribismo, de la derecha y la extrema derecha, y de la misma coalición que escogió al actual gobierno uribista. A mí me parece muy importante, a propósito de la pregunta de encuestas, prestar atención a la encuesta de la CELAC, que es del ámbito internacional y que es del ámbito académico. Y esa encuesta ya ha hecho 3 entregas, y en todas ellas la votación por Petro y sus aliados, del pacto histórico y sus aliados, aparece mucho más alta. En último registro, que fue en el día de ayer, Petro aparece con el 48%, más que duplicando, 27 puntos por encima de la segunda
del segundo porcentaje, que aparecen empatados técnicamente Federico Gutiérrez con el 21.4 y Rodolfo Hernández con el 21.8. Un poquitico Hernández alcanza a superar a Gutiérrez. Y Sergio Fajardo aparece con una votación muy pequeña del 5%. Y el voto en blanco, que algunos lo han sobreestimado, aparece solamente con el 2.4%. En síntesis y en resumen, pienso que las encuestadoras nacionales están ocultando verdadera votación por Petro y el pacto histórico, dejándolo un poquito sobre el 40%. Pienso que esta encuestadora internacional nos da luces que se está aproximando al 50%. Todo indica, en conclusión, que Petro podría ganar con Francia en su fórmula vicepresidencial en primera vuelta. Desde luego no hay total certeza. Podría, según esta encuesta del mismo CELAC, de pronto en esta semana ganar unos puntos, de pronto quedar entre un 40 y pico, 47, 48, 49, 50 y no ganar en primera vuelta, o podría tener cierto crecimiento y ganar. Es decir, hay posibilidad de ganar en primera vuelta, pero no se puede afirmar con absoluta certeza. Y eso daría pie a que es posible el caso de la segunda vuelta en Colombia. Por supuesto, desde quienes deseamos un cambio democrático en Colombia, aspiramos porque se consiga en primera vuelta. A favor también hay lo que es no solamente simpatía electoral, la única candidatura que despierta movilización ciudadana, popular y una gran presencia masiva en los eventos. Miles y miles de grupos de activistas en las ciudades de manera consciente y voluntaria. Y sin duda alguna, un fenómeno político creciente es Petro presidente, Francia vicepresidente y el pacto histórico como la alternativa de posible acceso al gobierno. Si no olvidemos, vuelta, profesor Álvaro, seguramente en segunda vuelta. Sí, no olvidemos, profesor Álvaro, hablando del movimiento social, que Colombia viene de un estallido social, como nos contaba Olimpo en la primera parte de este programa, que marcó la vida política del país durante todo el año 2021. Y en ese contexto te pregunto, María Fernanda, ¿pasará, a diferencia de quizás lo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, que ese estallido social que vimos en Colombia a inicios del año 2021 se traduzca en votos en las diferentes regiones? Estamos hablando, por ejemplo, de un bastión tan importante políticamente como lo es Cali, que fue el epicentro de este estallido social. ¿Qué pasará con ese movimiento tan fuerte que vivió Colombia en las calles? ¿Se expresará también en las urnas? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es un sí relativo, ¿no? O sea, realmente sí ha crecido el voto, digamos, diferente, el voto hacia las alternativas, a las oligarquías que tradicionalmente han gobernado Colombia, particularmente como lo nombraste en Cali, en todo el Valle del Cauca, pero también, quizás Olimpo lo pueda explicar mejor, se mantuvo, incluso se incrementó un poco la abstención, porque en el estallido también quedó en evidencia que hay gran parte de la juventud que ya no confía en el sistema. Y creo que ahí hay un reto precisamente de quienes están llamando a un voto de oposición. Sin embargo... Sí, y ves en esos que no confían en el sistema, María Fernanda, la explicación de la abstención o de la indecisión que se manifiesta en los números previos en las encuestas. Creo que sobre todo puede ser de la abstención. La indecisión no, porque está tan polarizada la situación que es muy difícil que alguien quiera el cambio en Colombia y vaya a optar por un Rodolfo Hernández o por un Fico Gutiérrez, ¿no? Estamos ahorita en este momento entre una continuidad y un cambio. Y Rodolfo Hernández está tratando de aferrarse al liberalismo, digamos, más popular de Galán, pero creo que en la mente de todos y todas él forma parte del mismo establecimiento. Sin embargo, yo quería, Janet, si me permites, señalar algo con respecto a lo que preguntabas anteriormente, y es que en ese subir a Fico y subir a Rodolfo Hernández en las encuestas, también no solamente está el hecho de que las encuestas funcionan como propaganda, sino que también puede estar el tratar de legitimar una denuncia de fraude cuando el resultado electoral no le favorezca, porque paradójicamente quienes han sostenido este sistema electoral, pésimo sistema electoral que tiene Colombia, que no ha tenido ningún cambio desde el año 91, ahora andan cuestionándolo precisamente porque saben que
aún con este pésimo sistema electoral, la oposición también ha aprendido a fiscalizar los votos y eso los coloca realmente en riesgo de perder. Así que hay que estar atentos y atentas con esa posibilidad de que, sobre todo el uribismo desesperado, cante fraude ante un resultado desfavorable el próximo 29 de mayo. Y ahí habría que hablar del papel de la registraduría, del papel de los diferentes organismos electorales que se van a estar moviendo durante estas elecciones y sobre todo hablar también del papel de la ciudadanía como velador del voto. Pero ¿cómo velar el voto, María Fernanda, cuando la vida de líderes sociales, cuando el respeto por la vida en Colombia es un asunto, además, como decíamos al inicio de este programa, para nombrarlo de una manera eufemística, es un asunto conflictivo? Esa es una pregunta muy importante, Janet, es quizás la pregunta más estratégica. ¿Es posible que exista democracia donde persiste un conflicto social y armado sin resolver? De eso Esa vamos a es estar una gran hablando pregunta. y le propongo que nos encontremos a todos ustedes aquí, también a nuestros televidentes la próxima semana y seguiremos hablando de Colombia. ¿Qué pasa con la violencia en ese país de Latinoamérica? ¿Por qué es diferente en el resto de nuestro continente? Estaremos viéndonos la semana que viene, si usted así lo quiere, aquí le estaremos esperando.